Padre Celestial, Jehová, Dios Todopoderoso, en esta hora le damos gracias por esta tarde de miércoles. Sujeto mi mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y que esta palabra no regrese vacía, sino que la recibamos con amor, porque usted es el que nos habla. Soy el primero, como dijo el apóstol Pablo, y siempre estemos esforzándonos para crecer como esos hijos, esas hijas, esos siervos y las siervas que usted quiere, en el nombre de Cristo. Amén. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y pues sabemos que aquí el sello apostólico de esta casa apostólica es: ¿cómo estamos, iglesia? Estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Riquezas del reino de Jesucristo. Porque siempre el diablo quiere que los hijos de Dios estén derrotados, estén tirados en las drogas y muertos sin cartera. Y se desgreña el diablo cuando uno dice que nosotros caminamos a la plenitud de Cristo. Amén. Pero es que eso dice la palabra de Dios, y no nomás es hablar, sino creer y confesar y moverse. Pues la palabra que me ha dado en esta tarde el Señor Jesucristo dice: ¿tú crees que obedeces a Dios? ¿Verdad? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Tú crees que obedeces a Dios? Y nos está hablando el Señor de si nosotros nos reflexionamos y meditamos, siendo yo el primero, si obedecemos a Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo en la Biblia, en su palabra, habla de cómo Él pues habla, y pues sabemos que el Señor siempre nos está hablando, ¿sí?, a través de su santa palabra. Pero el Señor, hablándonos al Espíritu, que Dios quiere que entendamos que sin obediencia no puede haber bendición, ¿verdad? Y que el Señor, en la iglesia, hay diferentes tipos de cultura, en el sentido de países, de naciones, ¿verdad? Porque cada nación tiene una costumbre, una forma, unos valores, pero esos se desaprenden y nada más se aprende la cultura del reino de Dios, ¿verdad? La cultura bíblica, ¿verdad? Y entonces, dentro de ello, el Señor hablando que pues Él quiere que entiendamos en el amor que Él busca una generación de obedientes, una generación de hombres fieles, que pues muchos dicen de lealtad, otros hablan de lo que es probarnos, ¿verdad? Dios nos prueba. Por eso ya en el ministerio no cualquiera puede servir a Dios, porque el Señor procesa por años, pero unos más rápido que otros, y el Señor pues quiere que te hable esto antes de empezar el mensaje. Dice: hay gente que no se deja enseñar, ¿verdad? Hay gente que no se deja enseñar. Ese es el problema del mundo. Pero cuando nosotros dejamos el mundo, ahora somos hijos de Dios. Amén. Debemos de dejarnos enseñar por Dios y por nuestros apóstoles. Amén. En este caso, y aquí en la casa apostólica y en las iglesias que están bajo cobertura por los pastores que están ellos pastoreando esas iglesias y pastoras. Todos los congregantes de ahí se deben de sujetar en amor al Señor y a sus pastores. Pero dice: hay gente que no se deja enseñar. Los 5 ministerios están para ayudar a la gente, llegar al cielo, al que se deja ayudar. Porque hay gente que no se deja ayudar. Y en los 11 años de ministerio, Dios me ha enseñado que hay gente que lo que tiene viene a consumir la vida, el tiempo, toda la energía. Ya llevan 5 años,
10 años, 15 años, 20 años de conocer a Dios y no maduran. Y tú lidiando con ellos, y vamos, son los mismos de siempre, con los mismos pecados, con la misma vida, no cambian, en los mismos disgustos, las mismas inmadureces. La pregunta, ¿cuándo vas a cambiar ya? Otra pregunta, ¿cuándo será? Ya conoces el evangelio del reino de Dios, ya conoces la palabra de Dios. ¿Qué más hay que hacer? El Señor me dijo, no hagas nada. Ya, hijo, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Ya le has enseñado, ya le has dicho cómo se va al cielo, ya le has dicho cómo entrar, pero él no quiere. El que quiere seguir en su rebeldía, el que quiere seguir sin sujetarse, el Señor nos dijo, los que no quieren crecer y avanzar, papá, no pierdas más tu tiempo, invierte ese tiempo, esos recursos en el que quiere ir al cielo, el que quiere entrar al cielo, el que quiere salvarse, el que quiere servir a Dios, el que quiere predicar, el que quiere evangelizar, el que quiere aprender, el que se deja enseñar, el que quiere más de Dios. Ve por las almas, ve por el que quiere. El evangelio es para el que quiere. El evangelio es para el que quiere ser salvo. Tú avanza, pero con gente estancada que todavía, dice, tú avanza con gente que quiere aprender, con gente que quiere trabajar contigo de hombro a hombro, pero gente estancada que todavía tiene un pie en el mundo, que todavía son testarudos, que todavía son rebeldes, que todavía hay que estarles pasando la mano. Dios me dijo, tú no eres torero, tú eres un apóstol mío, ¿verdad? Si te das cuenta, es fuerte la palabra, pero es una palabra que nos edifica. Aquí todo es por amor y en amor. Nadie fue o dijo, te recibes a Cristo con pistola, no. Pero también recuerda que está un infierno, que está Satanás, sus demonios y todos sus siervos al acecho para que te descuides y te maten, porque no hay de dos. Y también hablando el Señor de que Él prueba a su iglesia, Él prueba a los pastores, Él prueba a los apóstoles, Él prueba a los profetas, Él prueba a los evangelistas, Él prueba a los maestros, Él prueba a sus hijos. Y entonces, ¿cómo es saber que un hombre es de Dios? El que permanece. Porque hemos enseñado que la cizaña y el trigo sirven, la cizaña y el trigo adoran, la cizaña y el trigo predican, pero cuando vienen las pruebas, el trigo se dobla, pero la cizaña se quiebra y se va. Y es ahí donde en todas las iglesias sucede lo mismo. Solamente quedan los que aman a Dios y naturalmente creen a Dios y a sus apóstoles, en este caso aquí, que es un privilegio, como varios me han dicho que los que están aquí cerca es un privilegio, que los que están aquí en Puebla es un privilegio. ¿Cuántos están en otras partes y quisieran estar aquí físicamente? Pero la misma unción que se mueve aquí es la misma unción que se mueve allá en los que llega la señal, y por supuesto con los hijos espirituales, pastores y las demás iglesias, que la gloria siempre sea para Él. Pero el Señor prueba tu lealtad. Un verdadero ministerio, escúchalo, un verdadero ministerio es fiel a Dios y en este caso a tu apóstol. La prueba más grande de tu liderazgo no va a ser cuando estás al lado de tu apóstol, sino que vendrá en un momento donde usted está solo. Y la lealtad, tu autoridad va a ser probada. La prueba más grande de un ministerio maduro y valiente va a ser la prueba de la lealtad. Hermanos, prueba de la lealtad de un líder valiente más que las conversaciones que tiene con otras personas. Cuidado con quien usted habla. Un líder puede ser muy recto, defensor y respetuoso delante de su autoridad.
Es decir, delante de su apóstol, delante de su pastor. Y después a solas unirse a las quejas y a los comentarios negativos de las personas disgustadas. Es un gran error de deslealtad. Si usted es parte de esta casa apostólica, escúcheme bien. Si usted es parte de esta cobertura apostólica de México y de Naciones, escúcheme bien. Su apóstol ha confiado en usted con un liderazgo, con su ministerio, con lo que le dio Dios. Y si usted le corta con murmuración a su apóstol, con chismes, usted es desleal. De alguna manera usted va a tener que rendir cuentas delante de Dios cuando usted parta de esta tierra. Porque Él confió en usted. Él confió en que tú ibas a defender la visión apostólica que le entregó a los apóstoles, la doctrina, volver a la palabra, volver al Dios de la Biblia, donde todo vuelve a Él, en donde están los propósitos. Entonces, cuando usted está en esta casa apostólica, usted es compañero de milicia de su apóstol. Cuando usted está en esta casa apostólica, usted es un escudero de su apóstol. Un escudero es el que le levanta las manos. Un escudero es el que le apoya en todo. Al evangelismo, está en el discipulado, está en las veladas de oración y en los viajes que se hacen en recorrer las demás iglesias bajo cobertura. Y su apóstol no le corta las piernas, sino al contrario, lo impulsa, cree en su llamado para que usted crezca en su ministerio, pero su crecimiento dependerá de usted, no de su apóstol. Ahora, usted debe creer en su llamado que le dio y creer que serás un buen hijo o una buena hija espiritual. Entonces, ¿por qué eres desleal a tu apóstol? Antes, primeramente a Dios y a tu apóstol o a tu pastor. Bueno, lo que nos ha hablado Dios que está sucediendo a nivel mundial. No hay fidelidad a Dios y no hay una obediencia a Dios como Él quiere, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla de que hay gente que no quiere ser enseñada. Y dice la palabra de Dios, en la palabra de Dios que vamos a ver, hay muchos llamamientos que Dios hizo a cada uno. El llamamiento, por ejemplo, que vamos a ver hoy de Jonás. Vamos a la palabra de Dios que está en Jonás capítulo 2, versículo del 7 al 10. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ver Jonás capítulo 2. ¿Qué dice Jonás capítulo 2, versículo del 7 al 10? ¿Qué dice la palabra de Dios? Jonás capítulo 2, versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios. En el libro de Jonás, capítulo 2, versículo del 7 al 10. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová. Me acordé de Jehová, fíjate. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Allá está diciendo, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjate, aquí estamos viendo desde el capítulo 1, Jonás huye de Jehová. Oración de Jonás, capítulo 2. En el 3, Nínive se arrepiente. En el capítulo 4, el enojo de Jonás. Pero en el capítulo 2 vemos cómo él dice que se sentía su alma desfallecer, pero se acordó de Dios, ¿verdad? El Señor quiere que nosotros no nos acordemos solamente cuando tenemos una situación, cuando estás hundiéndote en inmensos problemas, cuando estás en diferentes circunstancias, cuando estás pasando pruebas de salud, pruebas de economía, pruebas en tu trabajo, cuando alguien se murió, cuando alguien falleció, cuando tiembla, cuando se estremece la tierra, cuando hay tsunamis y huracanes, es cuando voltean al cielo. Y por eso he dicho que el mundo eso hace, pero el mundo adora
sigue religiones, adora a dioses paganos y después mira al cielo. ¿Tú crees que Dios les va a escuchar? Pues no, porque no puedes tú ser de las tinieblas y ser de la luz. Por eso el Señor hablando que hay unos que tienen su pie en el reino de Dios y otros que tienen su pie en el mundo. Y esa gente no se afirma, esa gente no va a pasar procesos. Quiero que entiendan y entendamos que la relación y el llamamiento fue de Dios a tu vida, fue de Dios a tu familia. Y que tú vas a crecer en la medida de que tú obedezcas a Dios, en la medida de que tú te dejes moldear y enseñar, porque como hemos visto que dice que hay gente que no le gusta ser enseñada, no le gusta ser mandada, pero en el reino de Dios todos somos mandados. Por eso el Señor nos da órdenes, no por favor, órdenes, ir por todo el mundo y predicar mi palabra. Ir, no dijo por favor, yo soy el primero. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo que se trata de obediencia en el reino de Dios y que la obediencia nos va a desatar una serie de bendiciones, pero cuando la gente no obedece a Dios, ¿a quién está luchando? ¿Con quién? Con Jehová. Por eso hay gente que no puede caminar en bendición. Pasa 1 año, 2 años, 3 años y al rato ya la ves en el mundial, ya la ves en el mundo. Y hay gente que crece tras año, va creciendo en el ministerio. Porque esa gente murió a sí misma y murió para el mundo. Por eso, ¿cuántos de los que ya están sirviendo saben que tuvieron que renunciar a sus profesiones? Tuvieron que renunciar a las comodidades, tuvieron que renunciar a todas las posiciones materiales que tenían para venir a Cristo y decirle al Señor, heme aquí, hágase tu voluntad, mas no la mía. Tiene un precio muy grande. Por eso había ese rico que tenía tantas posiciones y se acercó a Jesús y le dijo, Señor Jesús, yo he hecho todo. Y dijo Jesús, se volteó, solamente vende lo que tienes y repártese a los pobres. Y él se entristeció y se fue. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios es todo al Señor. Pero recuerda, si tú no te congregas, el perjudicado eres tú. Si tú no sirves a Dios, el perjudicado eres tú. Si tú eres un pastor que venías adorando los cultos y ya nomás lo haces domingo, el perjudicado vas a ser para tú. Nadie más. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo habla a medias. Te dice, no vayas a la iglesia, es muy cansado, es muy pesado, te quieren tener allí. Ah, pero no te dice, es que de esa manera Satanás te va a derrotar. No te dice eso. No te dice, es que de esa manera todavía te tengo en las garras en el mundo. Él habla a medias, él no habla completo. Y entonces, cuando tú entiendes que escuchar la voz de Dios es escucharla, pero obedecerla. Porque hay muchos que les habla a Dios, le habla de un lado, sale por el otro, pero el problema que él es el problema de su vida propia, porque cada decisión tendrá consecuencias para bien o para mal. Al dar pasos en el reino de Dios, hay gente que está joven, no ha ido a la escuela, no sabe qué es tener un título universitario, no sabe que hay que pagar ese precio. Hay gente que ya tiene su novia, su novio y ya está pronto para casar y después viene la familia, vienen los hijos y ahí vienen otras pruebas de fuego. Hay muchos que van caminando bien cuando están solteros en Dios. Hay otros que agarraron el llamado, ya casados, pero cuando vienen las pruebas de fidelidad a Dios y de compromiso, ahí es donde se quedan y solamente otros siguen. Entonces, la palabra de Dios es siempre, tienes que entender que se trata de tú y Dios. A nosotros no nos beneficia ni nos perjudica, porque Dios es el que hace todas las cosas. Pero tenemos que hablar, porque Dios es de todos, porque Dios trata, azota, confronta, humilla, reprende, corrige, confronta, pero es Dios. Y entonces, si tú te resistes más pruebas pasarás. Si tú te dejas moldear, enseñar por el Señor, menos pruebas pasarás y más rápido caminarás en bendición y llegarás a tu propósito. El caso de Jonás, dice que en el capítulo 1 dice que Jonás huye de Jehová. Así está como subtítulo. Pero aquí vemos que él ya reconoció que se cansó de tanto estar luchando con Dios. Se cansó de que no podía ser él esconderse de Dios. Se cansó y llegó un momento que dice que su alma estaba desfallecida y entonces se acordó de Dios.
que Dios los podía rescatar de ahí, que Dios lo podía sacar. Y efectivamente dice que mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero en el 9 dice, pagaré lo que prometí, pagaré lo que prometí. Es decir, Jonás reconoció que había prometido algo a Dios y que se le había olvidado a Jonás de lo que había prometido a Dios. Dios todo lo ve, todo lo pesa. Por eso, si no hemos sido fieles en lo poco, menos en lo mucho. Y aquí Jonás ya se dio cuenta que no podía huir de la presencia de Dios. ¿Y qué hizo? Él mismo de sus labios dijo, pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Cuando se refiere a pagar lo que promete, se refiere a ser fiel a Dios. Cuando se refiere de pagaré lo que prometí, si tú has hecho un voto al Señor de ayudar en su obra y no lo has hecho, Él te lo va a demandar. Porque como hemos hablado, Dios nos pone a todos. A mí también me ha puesto a veces bendecir a tal siervo, a tal sierva. Y tal cantidad voy y se la entrego. Yo obedezco a Dios. Y me he dado cuenta que Él desata una serie de bendiciones. Y más cuando se aquí necesita en la obra. He estado orando porque se necesita que tú y que toda la iglesia te equipara su casa del Señor. Porque a veces cuando nosotros empezábamos en el ministerio, veíamos que las casitas donde estaban las iglesias, pues de láminas de cartón, y la casa de la gente donde vive, pues de yeso, de mármol, ¿verdad? Bien acomodadas. Entonces, por eso habla el libro de Ageo que la casa del Señor ha sido desolada, abandonada, están ruinas. El Señor quiere que se edifique. ¿Quién va a ser el que va a edificar? Todos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios siempre vamos a ganar, porque Él es fiel, porque Él se acuerda de todo. Y aquí dice que pagaré lo que prometí, ¿verdad? Entonces ya lo vomitó el pez en la tierra. Y luego entonces vamos a ver en el capítulo que sigue, en el capítulo 3, versículo 1, vamos a ver qué dice ahí. Nínive se arrepiente. Y luego dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Entonces dice, vino palabra de Jehová por primera vez, no. O sea que a la primera vez que Dios mandó a Jonás, no quiso. ¿Se dan cuenta? Yo en mi caso personal, como testimonio, cuando Dios me llamó, yo dije, no, todavía no. Cuando Dios me llamó al ministerio, me dijeron, tú le vas a servir. Pero no, yo no quería que sea otro. Pero pasaron los años, Dios me quebró a través de un proceso de parálisis que estuve casi 7 años. Y que en ese proceso de dolor, en ese proceso de trato, en ese proceso duro, me di cuenta que el trato de Dios hacia uno es muy contundente para doblegar al que más se resiste, lo quiebra, ¿sí? Entonces entendí que mejor es obedecer a Dios por amor y entender que el compromiso que he hecho yo es con Dios y que yo tengo que ser fiel a Dios en todo momento y en toda situación. ¿Por qué? Porque Él me va a sostener, porque Él es el que me va a salvar y Él es el que me va a recompensar, pero sobre todo no es por lo que me da, sino por tantas cosas, y haría una lista grande que no terminaría de pagar. Simplemente cuando Dios te sana de una enfermedad, por ejemplo, de gente que la sana de cáncer, ¿cuánto dinero no gastan? Y Dios hizo un milagro, lo sanó de cáncer, y no tienes con qué pagar todo eso en esa enfermedad. Entonces, aquí vemos que fue por segunda vez. Quiere decir que Jonás ya lo había llamado Dios, y él todavía diciendo, no, me voy a escapar de Dios, me voy a escapar de su presencia, todavía tengo mucho que hacer, no es el tiempo, no es el momento. Y entonces él estaba huyendo de Dios, pero dice que llegó por segunda vez, y en la segunda vez es cuando él dijo, ahora sí me rindo, ahora sí voy a servir. Y dice, y levantó en el 2, y levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Si te das cuenta, ahí ya se levantó a predicar, ahí ya se levantó a obedecer, en el 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Fíjate, fue a caminar, a predicar caminando. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fíjate, qué palabra de Dios le dio. Por eso Jonás fue un profeta. Dios le había dicho que esa ciudad de Nínive va a ser destruida. Pero si te imaginas que pasara alguien aquí y te dijeran, va a ser destruida esta colonia, va a ser desaparecida del mapa de Puebla, pues tú dirías, pues ¿será cierto? ¿No será cierto? Pero ahí dice que más abajo, que sí le creyeron que iba a suceder y se arrepintieron. Por eso en el capítulo 4 dice, y vamos a seguir leyendo. En el 5, los hombres de Nínive creyeron, ahí está, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Si te das cuenta, ellos sí creyeron, pero vemos que Nínive ya no fue destruida, ¿sí? Por lo mismo de que se arrepintieron. El Señor quiere que nos arrepintamos de corazón. El Señor quiere que nos convertamos al Señor como Él quiere. Porque decir a Dios que lo amamos, somos hipócritas. Decir a Dios que somos fieles, somos hipócritas. Porque cada uno está obedeciendo en un nivel de obediencia. Jonás pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Por eso es la pregunta de esta predicación que dice que ¿tú crees que obedeces a Dios? Es por lo mismo de que Jonás estaba pensando que estaba obedeciendo a Dios, pero estaba huyendo de Dios. Y a veces así nos sucede a nosotros. Yo lo digo porque yo también lo viví. Hace muchos años, hace ya 33 años que llegó Dios a mi vida, hace 33 años. Y como apóstoles del Señor hace 11 años ya que Dios nos estableció, a mí y a mi esposa, y de ahí pues el Señor confirmando, ¿verdad?, nuestros ministerios, dándose a conocer en todo México y en las naciones, y Él sigue trayendo, porque la visión es volver al Dios de la Biblia, a su palabra, donde todo vuelve a Él. Amén. Es la visión apostólica de Dios, Hechos 3:21, Efesios 1:10, y el que ama la palabra no se va a vender. El que ama a Dios no se va a vender por unas migajas. El que ama la visión que Dios nos entregó, volver a la Biblia, es predicar que no hay árboles de Navidad. No hay árboles de Navidad para este diciembre aquí en esta iglesia ni en las iglesias bajo cobertura. ¿Por qué? Porque no lo dice la Biblia. Y esa Navidad pagana nosotros no la festejamos ni nos mezclamos. Para nosotros, ¿cuándo es Navidad? Todos los días es Navidad. Todos los días nace Jesucristo en mi corazón. Sus nuevas misericordias son Amén. Nuevas cada mañana. Amén. Ese es el verdadero Hijo de Dios. El verdadero que predica la palabra de Dios. Y por eso muchos están cansados de tantas fiestas paganas, de tantas mezclas paganas en la iglesia, que ahorita si tú vas a una iglesia de los Vales, va a haber regalos, va a haber payasos, va a haber diversión, porque no está Dios ahí. Ellos llevan una doctrina falsa. Y la gente está llena, pero solamente de basura, solamente de entretenimiento, solamente de alegría ahí, pero salen de ahí, están más derrotados y vencidos, porque no se les predica la palabra. La palabra de Dios es la que nos da fe y nos fortalece. Entonces, todos los que aman a Dios, y todos los que aman la doctrina de Dios, todos los que predican el evangelio de Dios, del reino de Dios, como está escrito, sin añadirle ni quitarle, pues permanecen en la visión. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo y está añadiendo. Aquí vemos cómo Jonás dice, ahora sí te voy a servir, ahora sí voy a hacer lo que te prometí. Pero él pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Por eso, obediencia. Si Jonás, cuando por primera vez le habló Dios, respondiera al instante, entonces sí sería obediencia. Pero Jonás está respondiendo después de un trato, después de un quebranto,
después que se dio cuenta que no podía hacer su voluntad ni seguir huyendo de la presencia de Dios. Cuando llegó Dios por segunda vez. Por eso, obediencia retardada, escúchala, es desobediencia. Si tu pastor te manda a hacer algo y no lo haces en el instante, lo haces cuando quieres, desobediencia. Pero cuando Dios te dice, haz esto, y dice, sí lo hago, lo haces, es obediencia. Amén. Por eso el Señor nos ha venido hablando. Soy el primero. Y entonces, el Señor quiere enseñarnos que es mejor obedecer y estar preparado. ¿Sí? Dentro de ello vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 12. Quiere enseñarnos cómo el apóstol Pablo fue un siervo genuino. Filipenses 4:12. ¿Sí? Filipenses 4:12. Vamos a ver el libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Y tú mismo y yo mismo, esto es muy importante que se te grabe y que lo guardes en tu corazón, porque esto te va a hacer vencedor en todo. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como padecer necesidad. Pero si tú te das cuenta ahí mismo, ¿qué vamos a sacar de esto? En todo y por todo estoy enseñado. Escúchalo. En todo y por todo estoy enseñado. El Señor quiere que cuando se refiere que en todo y por todo estoy enseñado, es que el apóstol Pablo fue un hombre que sí se dejó moldear por el Señor. Por eso dice que cuando Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él volteó y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Que vayas y prediques mi palabra. Amén. Desde ahí hubo un cambio espontáneo, un cambio al instante, un cambio de vida. Y entonces él creció en madurez y en estatura y en obediencia. Pero él dice que aprendió, dice, en todo y por todo estoy enseñado. O sea que se dejó guiar por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántas veces Dios te dice a través de tu pastor vas a hacer esto? Y dices, no, lo voy a hacer así. ¿Cuántas veces tus apóstoles te dicen, vamos a hacer estos pastores? Y tú dices, más después lo hago. O no te das cuenta, por ejemplo, que ahorita todo está en cambio, todo está en movimiento. Dios está sentado en el tercer cielo en su trono y Él está viendo la humanidad, está viendo el globo terráqueo. Y Él está viendo que todo lo que está pasando, ¿por qué lo está permitiendo? Todo está en movimiento. El Señor quiere que entiendas que todo está en movimiento. Y que ahorita, así como hace frío, al rato cae nieve. Así como acá hay nieve, al rato cae sol. Así como a veces tienes dinero, hay momentos que no tienes dinero. Así como hay momentos de prueba, de tristeza y de lloro, así también hay momentos de alegría. Así como hay momentos de abundancia, así hay momentos, como dice aquí, de escasez. Pero en todo, Pablo el apóstol aprendió en todo y por todo, fue enseñado a estar ¿qué? Adorando a Dios, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Y no haciéndole largas a Dios. Voy a servir hasta que tenga alguien que me ayude en el equipo de liderazgo. Es que voy a servir hasta que tenga una local grande. Es que voy a servir hasta que mi familia toda se convierta a Cristo. Es que voy a servir hasta que tenga la guitarra, la batería, el bajo para la alabanza. Es que voy a servir hasta que tenga tiempo. Es que voy a servir hasta que mis hijos estén grandes. Es que voy a servir hasta que ya esté más libre de tiempo. Nunca llegará ese momento. Porque todo está en movimiento. Escúchalo bien, iglesia. Todo está en movimiento. Y entonces, por eso, en las congregaciones, llega una gente y otra gente se queda ahí. La que es fiel se queda. La que es fiel a Dios y a su palabra y a la visión que Dios nos ha entregado, no se mueve.
porque ama a Dios. Aquí se predica la doctrina tal y como está escrita. Amén. Y por eso creciendo, por eso ensanchando. Entonces, todo está en movimiento, todo está cambiando. Hay muchos jóvenes que cuando tú les hablas de la palabra de Dios, dicen, estoy muy joven para recibir a Dios. Pero no saben si al rato mueren. Hay mucha gente que piensa que su trabajo es más importante que Dios y están equivocados. Sin Dios no eres nada, ni yo soy, ni puedo hacer nada, ni tú tampoco. Entonces todo está en movimiento, todo hay cambios y el Señor quiere que nos adaptemos a los cambios. Porque a veces hay cambios en tu trabajo, hay cambios en tu vida, hay cambios en tu familia, hay cambios en todas las áreas y tú no quieres adaptarte a ese cambio. Dios es de cambios, Dios está en movimiento, Dios está trabajando. Dios está trabajando, escúchalo. Entonces, aquí vemos por qué el apóstol Pablo fue vencedor en todo y donde quiera que iba. Por eso Dios lo mandó a varias iglesias, a varios lugares, a varias naciones. Porque Él fue enseñado, escúchalo, en todo y por todo estoy enseñado. Pero hoy cuántas veces el Señor anda buscando gente que se deje enseñar. Porque hay gente que no se deja enseñar. Hay gente que no se deja corregir. Hay gente que no se deja confrontar. Pero lo peor, no se deja moldear por Dios. Por los teólogos, por ejemplo, muy estudiosos que estudian la Biblia hasta con lupa y quieren estar encima de Dios, cuando ellos no pueden estar encima de Dios. Dios está encima de ellos y de todos. Dios, nuestro Dios. Entonces el Señor quiere que aprendamos en todo y por todo estar enseñados, porque Dios nos enseña. Entonces, eso tiene que verse la diferencia de una persona obediente y que se dejó enseñar por Dios, que fue el apóstol Pablo, a Jonás, que no se dejó enseñar, que no se dejó guiar, que a la primera vez que Dios le habló, no, hasta la segunda después de ser quebrado y tratado y doblegado y rendido. Ahora vamos a ver otro hombre de Dios que fue Moisés, el profeta Moisés. Porque Moisés fue llamado por Dios, ¿sí? Por eso a ti que ya te llamó al ministerio, que ya te llamó a esta iglesia, a esta casa apostólica, Iglesia Cristiana Apostólica Profética León de la Tribu de Judá Internacional, estás en la casa apostólica local, y los que están en las iglesias bajo cobertura, con los pastores que están bajo cobertura y pastoras, el Señor quiere que entiendas que Él anda buscando gente fiel, obediente, amén, pero sobre todo ser probada, gloria, que ame a Dios, que sea fiel a Dios y también a su autoridad espiritual en la tierra. Porque Jesús se sujetó al Padre, lo que el Padre Dios le decía, predicas esto, se predica. Por eso Él predicaba, pero también Él tenía a José y María y se sujetaba a José y María. Entonces, vamos a ver qué excusas le dio Moisés a Dios cuando lo llamó. Porque lo llamó. Vamos a ver Éxodo 3:11. Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces Moisés respondió a Dios la pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Te das cuenta cómo él ponía muchos pretextos al llamado de Dios? O sea, en pocas palabras, no le obedecía a Dios, se rebelaba contra Dios. No quería ser guiado por Dios, no quería ser impartido por Dios, no quería ser enseñado por Dios. Porque en el 3:11 vemos cómo dice: entonces Moisés respondió a Dios la pregunta: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y tú dirías: Señor, ¿quién soy yo si no fui ni a la escuela? No sé ni leer. Bueno, pero es que yo te llamo para que vayas a predicar mi palabra. Pero Señor, no sé ni leer, no sé ni firmar, no sé ni cobrar un cheque. Bueno, pero es que si Dios te está diciendo que Él te llamó, pues Él te va a respaldar. Hay muchos pastores que no fueron ni a la escuela, que andan con sandalias de la sierra, no saben ni escribir,
pero Dios les enseñó a escribir y a leer, escúchalo. Y ahora dan unos mensajes que no tienes idea. Porque en el reino de Dios, Dios no busca gente preparada, Él la prepara. Él la llama y la prepara. Aquí no importa los títulos, que son importantes, porque es importante estudiar, universitarios. Pero hay muchos que tienen títulos universitarios, licenciaturas, maestrías o doctorados, pero son los más rebeldes que puede haber en la iglesia, escúchalo. Los que más cuestionan la autoridad de Dios, los que más contradicen a Dios, los que más critican y son los que no dan nada ni obedecen a Dios como Él quiere. Ahora, no está mal prepararse, porque yo siempre he dicho que hay que tener autoridad espiritual, intelectual y material. Dios quiere que tú seas luz, el mejor preparado. Amén. En todo. Porque Dios dijo en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de sabiduría. El Señor quiere que tú seas preparado. Quiere que seas una oveja, no un burro. Quiere que el Señor usarte. Y si no te usas, Él usa una mula. Sí, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiere decir el Señor? Que no nos resistamos a Dios. Porque lo que Dios llama, Él lo respalda. Él lo equipa. Y vamos a ver qué dice en Éxodo capítulo 3, versículo 13. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios. Y aquí, fíjate, dijo ¿quién? Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios nuestro, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué te responderé? ¿Qué les responderé? Él dijo en el 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Hay mucha gente que Dios ya llamó, que sus pastores les mandan allá en las congregaciones que están bajo cobertura a ir a hacer un trabajo misionero, un trabajo evangelístico, a ir a visitar una familia y predicar la palabra, y le dicen, pastor, yo no puedo hablar, es que no estoy preparado, me hubiera dicho antes. Y ahorita, ¿por qué me dice si no siquiera estoy preparado? No sé qué decirles. Pero como dice aquí, Dios le puso la palabra a Moisés, ¿qué es lo que iba a decirles? Así también no te preocupes, te va a poner la palabra en tu corazón y en tu mente. Dios, en el Espíritu, te va a decir, diles esto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solamente obedecer y dejarte enseñar por Dios y dirigirte por Dios y usarte por Dios. Él te va a usar, Él va a hablar, Él lo va a hacer todo. Tú solamente tienes que repetir y hablar lo que Dios te dice. ¿Cómo fue quién? Moisés. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 4, adelantito, versículo 1. Vamos a ver. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Si te das cuenta, ¿cómo estaba luchando Moisés en obedecerle a Dios? No le obedeció a la primera vez. Podemos decir que fue más de unas 5 veces a Dios. Y entonces, el Señor quiere que nos dejemos enseñar, que nos dejemos moldear, que nos dejemos preparar por Dios y por tu pastor o tu apóstol. De esa manera vas a crecer rápido, vas a madurar. Toda la experiencia que ellos tienen de años, te la van a transmitir en pocos años. Pero tienes que ser enseñable. Escúchalo, Dios está pidiendo que tú seas enseñable. Dios está pidiendo que tú seas obediente a Él y a tu autoridad espiritual. Dios te está pidiendo que tú seas fiel a Dios y tu autoridad espiritual. Porque de esa manera vas a ser salvo, de esa manera vas a ser bendito, de esa manera vas a seguir creciendo y no te vas a estancar. Porque Dios te llamó y Dios está contigo. Por eso dice la palabra de Dios que aquí, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán y oirán mi voz, y ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha parecido Jehová? No te ha parecido Jehová. Es decir,
él se devaluaba porque no estaba preparado. Decía, no, ni me van a creer. ¿Cuánta gente que no fue a la escuela, cuando la levanta Dios, y venga gente y no va a poder decirles, ni van a creer que él es pastor o pastora? Por eso tú tienes que creer al llamado que Dios te dio. Tú tienes que creer al ministerio que Dios te entregó. Tú tienes que creer en los dones que Dios te entregó por gracia. Porque Él te dio por gracia. No te lo mereces, pero Él te dio por gracia. Porque Él te va a usar y levantar. Pero Él pide obediencia y no cuestionarlo. Y no razonarlo. Y no contender con Dios. No luchar con Dios. Ya basta de luchar con Dios. ¿No te cansas? Llega un momento que uno se cansa cuando tú le quieres ayudar a Dios. El Señor dice, pastores y pastores, apóstoles, no se cansen por los hijos espirituales que tienen que no obedecer. Déjenmelos en mis manos, que yo voy a tratarlos, yo voy a quebrantarlos, yo voy a humillarlos, yo voy a azotarlos, yo voy a probarlos, yo voy a zarandearlos. Dios, porque somos hijos de Dios. Y entonces, por eso dice en Éxodo 3:12, que ahí aprendió la lección Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. ¿Sí? Ve, por tanto, ahora. Dice en Éxodo 13:12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le dijo? Porque yo estaré contigo. Si Dios está contigo y Él te llamó, pues tú no te preocupes. Él va a hablar por ti, Él va a abogar por ti, Él va a pelear por ti, Él te va a equipar, Él te va a traer gente que ame la obra de Dios, que siembre para equiparla. Dios te va a traer gente fiel, pero el Señor quiere que tú des el primer paso. Activarte en tu ministerio. Si eres una familia pastoral, toma el llamado y actívate y abre la iglesia. Y no te preocupes si no hay almas, Él va a llevarlas. Él las va a llevar. En su momento, es su tiempo. Porque Él primero va a pasarte por el desierto, de a ver si pones la mirada en Él y dependes de Él y no de lo que tú ves. Y ya que pases eso, entonces Él te va a llevar almas, te va a llevar familias, te va a llamar hombres, te va a llamar mujeres, te va a llamar de todo tipo de clases sociales, almas que reciben a Cristo para ayudarte en el ministerio, para ayudarte en la obra. Por eso Él lo entendió, yo estaré contigo. Dios le dijo a quién, a Moisés, yo estaré contigo. Si Dios te dice que Él está contigo, ¿de qué nos preocupamos? Ya ni nos preocupamos de qué enemigos hay o son, o cuántos son. ¿Por qué? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 4, versículo 10. En el versículo 10. ¿Cuál? Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Te das cuenta? Se estaba descalificando para el ministerio. Se estaba excusando, como diciendo, Señor, toma otro, no me tomes a mí. Pero cuando Dios te marca, cuando Dios te escoge, te aparta de la eternidad para servirle, no nos podemos escapar. Venme a mí. No, pues se pudo escapar Jonás. Véelo cómo habla la palabra. Moisés tampoco, porque ya después de ahí ya empezó a ser el profeta de Dios que sacó al pueblo de Israel de Faraón. Entonces, en el 4, ahí ya dice, vamos al 4:13, en el 13, Éxodo capítulo 4, versículo 13. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y él dijo, ¡ay, Señor! Envía, te ruego por medio del que debes enviar. Como diciendo, no me envíes a mí, envía a otro. ¿Se entienden? Entonces lo que nos está diciendo Dios, que no te descalifiques. Aunque tú no te estudiases en una escuela de teología, en una escuela para pastor,
Pero si Dios te llamó, eso es lo más importante, que Dios te llamó. Y si tú estudiaste, porque he encontrado mucha gente, es que mis hijos los mandé a una escuela de teología, una escuela para estudiar para el pastorado, pero no lo da la escuela, el llamado. Y pueden tener títulos teológicos, pero si Dios no los llamó, ¿de qué sirve? Entonces, aquí el que va a avanzar es el que llamó Dios, pero siempre y cuando sea fiel a Dios y obediente a Dios, porque dice que vamos a ser probados. Ya no hay gente fiel a Dios, ya no hay gente que se deje enseñar, se deje moldear, porque a la mayoría le cuestiona a Dios. Por eso el Señor anda buscando hombres fieles. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Entonces, a veces creemos que estamos obedeciendo a Dios, pero no como Dios quiere. Por eso es importante estar a los hijos congregantes, estar platicando con sus pastores. Los apóstoles, estar platicando con sus apóstoles, para decir, apóstoles, ¿qué no he hecho? ¿Qué me falta hacer? ¿Qué no he hecho que debo hacer permanente? Y de esa manera, cuando tú quieres escuchar la verdad, que se te hable la verdad, eso te va a edificar, porque la corrección trae dirección. La corrección de Dios trae que no te pierdas, te vuelve a enderezar, te vuelve a traer al camino de Dios, te vuelve a direccionar Dios nuevamente. Porque la corrección de Dios, la confrontación de Dios, la exhortación de Dios es bendición, no es un ataque. Por eso en la iglesia, una persona madura, cuando Dios la corrige, cuando Dios la confronta, cuando Dios la exhorta, y ella dice en amor, sí, acepto la corrección porque no he hecho esto mal. Es mejor que te digan la verdad y no que te digan que estás bien cuando estás mal. No que te digan que estás haciendo las cosas bien, que estás obedeciendo cuando estás desobedeciendo como Jonás. Por eso Jonás, Dios vio a Jonás. En la primera que Dios habló a Jonás, Jonás pensaba que estaba obedeciendo a Dios. Pero ya se dio cuenta después que no estaba obedeciendo a Dios, estaba huyendo de Dios. Pero cuando Dios llegó por segunda vez, después de él ser tratado y quebrado, dijo, ahora sí, Señor, te voy a prometer, lo que te prometí lo voy a cumplir. Y entonces ya dijo, ahora sí voy a predicar a Nínive, envíame. Pero qué necesidad de ser tratado, qué necesidad de ser confrontado. Tú mismo te haces el daño, tú mismo eres el perjudicado, porque tu compromiso es tú y Dios. Amén. Que no te siga engañando Satanás. Es que tus pastores te tienen que tener ahí. Es que los apóstoles solamente quieren que estar, ellos tienen tiempo, nosotros no. El diablo, escúchalo, el diablo llega así. Pero ¿por qué no te dice el diablo? ¿Obedece a tu Dios? No, pues no. No te dice, ve, congrégate. No, porque sabe que vas a recibir la palabra de Dios y vas a salir fuerte y le vas a pisar la cabeza. No le El diablo siempre habla a la mitad, medias. Sí. Pero Dios te llama por tu nombre, Amén. Jesucristo, y Satanás te llama Gloria por el a pecado. Dios. Porque Satanás fue rebelde y quiere que tú seas rebelde como Satanás. Así es. Pero Dios quiere que tú seas obediente. ¿Como fue quién? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo no lo vemos como Moisés, que a su principio de su llamado estuvo poniendo excusas, estuvo cuestionando a Dios. No, el apóstol Pablo fue convertido al instante. Aprendió en todo y por todo fue enseñado a estar siempre gozoso. Porque también dice que estuvo en la cárcel preso y Silas y con cadenas dentro de la cárcel prisionero. Y él estaba alabando a Dios, cantando a Dios. ¿A poco dice que estuvo llorando, estuvo triste? No. Esas son pruebas. Y una pruebita de fuego, ¡ay! Que se fue la luz, ¡ay! ¿Ahora cómo le vamos a hacer? O que no hay gas, ¿cómo vamos a hacer de comer? O que no hay un lugar para congregarse, y ahora no vamos a iniciar la obra de Dios. Porque no tengo. No vamos a abrir la obra de Dios, perdón, porque no hay un lugar. Pero sí hay tantos lugares para predicar.
Hay tantos árboles debajo de un árbol para sentar y poner troncos y piedras y agarrar la Biblia y hablar. No hay excusas para el que quiere obedecer a Dios. Ya no te excuses. Sé fiel a Dios. Y por eso dice en 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. ¿Qué dice? En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres infieles, a hombres desobedientes, a hombres rebeldes, No. a hombres que no son leales a Dios. No, dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, ¿tú cómo vas a ser aprobado? Ya lo dijo el Señor, que seas fiel a Dios, que te dejes enseñar, que te dejes moldear, porque ¿quieres que Dios te vea cerca? Humíllate. ¿Quieres que Satanás te zarandee? Pues sigue resistiéndote. Pero dice la palabra de Dios que los soberbios, los que no se dejan enseñar, los que no se dejan corregir, los que no se dejan confrontar, los que no se dejan moldear por Dios, pasan desiertos muy fuertes, porque de Dios nada se escapa. Ya vimos a quién, a Jonás. Entonces, el Señor nos está hablando de fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Ser leal a Dios, ser leal a tus pastores, ser leal a los apóstoles, ser leal a la visión que Dios entregó a tus apóstoles. Gloria a Dios. Volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelve a Él. Hechos 3:21 y Efesios 1:10, la restauración de todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo. Reunir todo en Cristo se refiere que el dueño de la iglesia, el dueño de las almas, el dueño de los pastores, el dueño de los dones, el dueño de los ministerios es Cristo. No es un concilio, no es una alianza de pastores, no es una asamblea de pastores. No, porque muchos están diciendo sutilmente herejías. Yo soy el fundador de este ministerio, yo soy el dueño de esta iglesia, esta es mi iglesia. Herejías sutiles que se están poniendo en el lugar de Dios, y son pecados de muerte. ¿Qué hacen esos pecados de muerte? En lugar de irte para arriba, te llevan para abajo, porque no estás poniéndote en el lugar de Dios. Entonces, el Señor quiere fidelidad, obediencia y sujeción a Dios. Por eso vemos hombres fieles. Y en 1 Samuel 15, 22, 23. 1 Samuel, el profeta Samuel, él fue un profeta, ¿sí? Pero vemos en 1 Samuel capítulo 15, 22. versículo 22, 23. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, 23. Y Samuel dijo, la pregunta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra, a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nos está hablando el Señor, obediencia y prestar atención. Amén. ¿Qué es prestar atención? Santo. Es poner atención a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es venir, humillarte y postrarte delante del Todopoderoso. Amén. Satanás no hizo eso, y por eso Satanás fue destronado. Quería poner en el lugar de Dios. Se quería sentir que Él es el que manda, pero el que manda es el Todopoderoso, Jehová Sabaoth, que reina, gobierna, rige, tiene dominio. Jehová Sabaoth, el eterno Dios. Satanás es el que controla, quiere controlar, quiere corromper, quiere intimidar, quiere amenazar, y quiere que tú sigas en el pecado y no te afirmes en Dios, y que tengas un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Quién? Satanás. Dios quiere todo de ti, Jesucristo, para poderte usar. Pero entonces Él dice que es mejor obedecer, es mejor prestar atención al llamado, es mejor prestar atención a las voces que Él te está hablando, porque Dios es verdadero. Entonces, el Señor quiere que nosotros escuchemos y obedezcamos.
pero sobre todo que entendamos que de Él nadie se escapa. Y entonces Dios es bueno, porque a pesar de eso hay muchos que siguen vivos, y aunque se han quejado muchos, vamos a ver que hay muchos que también se quejan y que eso no quiere el Señor. Jueces 6:12. Jueces capítulo 6, versículos 12 y 14. Vamos a ver el libro de los jueces, atrás de Samuel. 6. Vamos a ver Jueces capítulo 6, versículos 12 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios Todopoderoso Jesucristo. En Jueces capítulo 6, versículos 12 y 14, de 12 al 14. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces capítulo 6, versículo 12, en el 13 y el 14. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros. La pregunta: ¿por qué nos está sobreviviendo todo esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y otra pregunta: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, la pregunta: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. En el 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Si te das cuenta, está Gedeón quejándose. ¿Con quién? Contra Dios. Y él decía: ¿por qué, si Dios está con nosotros, por qué estamos pasando esto? Hay muchos desobedientes, así es. Hay muchos que están pasando pruebas fuertes. Hay muchos que están pasando desiertos. Hay muchos que están pasando tribulaciones. Hay muchos que están pasando situaciones difíciles. ¿Pero por qué? Por desobedecer a Dios, por no amar a Dios, por rebelarse contra Dios, por luchar con Dios, por no dejarse enseñar por Dios, por no meter todas las áreas de su vida a Dios. ¿Y qué va a pasar? Como pasó aquí con Gedeón, empezó a preguntar: ¿por qué estoy pasando esto? Si Dios está con nosotros, no debíamos de pasar esto. Pues precisamente porque pasó Jonás todo lo que pasó. Porque Jonás, según él, estaba obedeciendo a Dios, pero estaba huyendo de la presencia de Dios. Y por eso hay muchos que piensan que están obedeciendo a Dios. Hay muchos que están pensando que están sirviendo a Dios. O hay muchos que no quieren servir a Dios porque no tienen gente que les apoye, porque no se quieren congregar porque le da más importancia al trabajo. Pero recuerda hoy, el Señor quiere que entendamos que tú vas a ser el único perjudicado y más que tú mismo. Así es. No los pastores, no los apóstoles, porque la salvación es individual. El Amén. servir a Dios es individual. Amén. El compromiso con Dios es individual. Santo. Cuando Dios te juzgue, va a juzgarte por los pecados, por las rebeliones, iniquidades y maldades que tú has cometido individual. Amén. Tú vas a pagar por los tuyos, no vas a pagar por tu familia, sino por los tuyos. Por eso el Señor quiere que reflexionemos. Es un tiempo de reflexionar, es un tiempo de meditar. Estamos viviendo momentos difíciles. En todo tiempo, en todo momento está cambiando. Por eso el Señor quiere que estemos bien delante de Él. Porque si Él viene por tu alma y por mi alma y estamos bien, nos vamos a la vida eterna. Pero si tú no estás bien con Dios, no has muerto a ti, no te dejas enseñar por Dios, no te dejas corregir por Dios, el enemigo viene y te engaña: no vayas a la iglesia, no te congregues, no sirvas a Dios. Es mucha carga, es muy pesado. Pero es todo lo contrario. Porque no te habla Satanás la otra parte. No. Que si vienes así vas a ser bendecido, que vas a aplastarle la cabeza a Satanás. No. Pues no te dice eso, porque no le conviene. Él siempre te habla
cosas a medias para que tú le hagas caso. Así es. Y Él te habla en rebelión porque Él es rebelde. Siempre acércate a Dios y con siervos que aman a Dios, que están enamorados, apasionados, para que tú estés en fuego. Con siervos obedientes, tú vas a estar obedeciendo. Con hombres que aman a Dios, tú vas a estar amando a Dios. Con hombres que siempre están en la brecha, sirviendo a Dios en todo momento, en toda circunstancia, con ellos escucha. ¿Quiénes tus pastores? ¿Quiénes tus apóstoles? Y para adelante, nada para atrás. Esa es la palabra que nos trajo Dios. Un aplauso al Señor. La gloria es para Jesucristo. Paz de Cristo.